Hola, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy hablaremos sobre la insuficiencia cardíaca congestiva. Para entender la insuficiencia cardíaca congestiva debemos recordar las generalidades del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por vasos sanguíneos que se dividen en arterias, venas y capilares distribuidos por todo el cuerpo e irrigarán todos los tejidos del mismo. La sangre, que transporta principalmente oxígeno y nutrientes a los tejidos, y el corazón. El corazón es el principal órgano del sistema cardiovascular y funciona como una bomba que ayuda a que esa sangre sea distribuida por todo el cuerpo. Está compuesto por dos aurículas y dos ventrículos, uno a cada lado, y está dividido por una pared celular que no permite la conexión entre ambos lados, por lo que se le llamará corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón tiene dos procesos importantes que son la sístole y la diástole. La sístole es el proceso en el cual el músculo cardíaco se contrae eyectando la sangre hacia el cuerpo, y la diástole, que es el proceso en el cual ese músculo cardíaco se relaja y permite que la sangre vuelva y entre al corazón y ese se llene nuevamente. Entonces, ¿hacia dónde se va la sangre? Encontramos dos tipos de circulación: la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. El lado derecho del corazón va a recibir toda la sangre cargada de desechos metabólicos y de CO2 que viene del cuerpo y la envía hacia los pulmones para que allí se vuelva a oxigenar y a cargar de nutrientes, y posteriormente esta sangre oxigenada retornará al corazón por el lado izquierdo, quien la expulsará hacia todos los órganos del cuerpo. La insuficiencia cardíaca congestiva es una de las enfermedades más frecuentes y de mayor índice de mortalidad en el mundo. ¿Qué es? Son alteraciones funcionales y estructurales del corazón que generen una condición en la que el corazón se vuelva incapaz, es decir, insuficiente para bombear la sangre que el cuerpo necesita para cumplir las necesidades metabólicas, o lo hace a costa de elevar las presiones ventriculares. El corazón no se va a llenar, ni va a expulsar la sangre, ni se va a vaciar de manera adecuada, lo que va a crear que los tejidos del cuerpo no estén bien perfundidos y haya una disminución en la nutrición y en la oxigenación de los tejidos. ¿Esto qué quiere decir? En una insuficiencia cardíaca congestiva hay una enfermedad base, es una enfermedad preexistente que va a generar esas alteraciones funcionales y estructurales del corazón, volviendo el corazón insuficiente y desencadenando muchos procesos que llevan a que el corazón se tenga que esforzar para poder cumplir las necesidades del cuerpo, y eso va a crear un daño progresivo y degenerativo del corazón que, si no se trata oportunamente, nos puede llevar a la muerte. La insuficiencia cardíaca congestiva casi siempre está causada por una enfermedad base. La más común es el infarto agudo del miocardio o cardiopatía isquémica, que va a generar una lesión en el miocardio que no permite que se utilice la misma fuerza de contracción. Recordemos, el miocardio es el músculo cardíaco que está encargado de contraerse y relajarse para poder eyectar la sangre normalmente del cuerpo. Al estar lesionado, pues se va a perder esa continuidad de contracción y va a haber una disminución en el funcionamiento del corazón. Entonces, ¿cómo busca el cuerpo compensar esto? Primero, activa el mecanismo de Frank-Starling.
intentando aumentar el llenado ventricular, el volumen deyectado de la sístole y por ende la fuerza de contracción. El mecanismo de Brenner-Starling nos dice que la fuerza de contracción es proporcional al llenado ventricular. Al no permitir que haya una buena presión arterial, va a disminuir el adecuado aporte de oxígeno y de nutrientes a los tejidos. Esto va a llevar unas señales al cuerpo y va a activar el cuerpo por medio de los vasoreceptores, que son unos receptores del sistema nervioso simpático, y van a activar unos mecanismos compensatorios. ¿Para qué? Para buscar equilibrar el cuerpo, ¿sí? Y que todo esté funcionando normalmente otra vez. ¿Cuáles son estos mecanismos compensatorios? La activación de sistemas neurohormonales como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el aumento de producción de hormonas como la ADH, que es la hormona antidiurética, y aumentando la resistencia vascular periférica. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a aumentar la retención de sodios, la hormona antidiurética va a aumentar la retención de líquidos y por ende se va a aumentar la presión arterial. Pero ¿qué pasa? Estos mecanismos compensatorios, cuando están utilizados por mucho tiempo, van a generar efectos colaterales, efectos que dañan el cuerpo. ¿Como cuáles? El más importante es la remodelación cardíaca. ¿Qué es la remodelación cardíaca? La angiotensina va a viajar por el torrente sanguíneo hacia el corazón para intentar aumentar la fuerza de contracción. Al aumentar la fuerza y el esfuerzo del corazón para mantenerse bien, el miocardio se va a volver muy grande. Es como cuando una persona va al gimnasio y alza mucho peso, pues su masa muscular va a aumentar. Lo mismo va a pasar con el miocardio. Aquí vemos un miocardio normal. Cuando se aumenta la fuerza de contracción, el miocardio empieza a hacerse más grueso, lo que va a generar una constricción o una disminución del tamaño de las cavidades cardíacas, haciendo que la sangre que entra a la diástole sea menor. Entonces, primero, teníamos el problema de que el corazón no podía vaciarse, pero ahora tampoco podrá llenarse de manera adecuada. Recordemos, el organismo está reteniendo líquidos, ¿sí? Aumentando el sodio y el agua en el cuerpo. Al tener mucho líquido, va a aumentar la precarga, ¿qué es la precarga? Es el volumen de sangre que queda al final de la diástole. Es decir, el corazón va a aumentar la sangre, va a aumentar como el transporte de sangre, y ahora toda la sangre que tenía que llegar al corazón va a ser mayor. ¿Qué pasa si hay mucha sangre? Pues va a generar una constipación o una congestión, pero no una congestión nasal, no, una congestión a nivel sanguíneo. Tanto puede ser a nivel pulmonar, en la circulación menor, o a nivel del cuerpo en la circulación mayor, a nivel sistémico. Esta congestión genera acúmulo de líquido, lo que va a aumentar la presión de perfusión, la poscarga y el trabajo del corazón para vencer la resistencia. Es decir, ahora tenemos dos problemas porque el corazón está esforzándose de más para poder enviar sangre al cuerpo. Como hay sustancias como la endotelina y la angiotensina, van a causar una vasoconstricción, lo que va a generar el aumento de la resistencia vascular periférica. Ahora ya no tenemos un problema, sino que tenemos
dos problemas. ¿Cuáles son estos dos problemas? Primero, el corazón, como está aumentada la sangre, va a aumentar la fuerza con la que el ventrículo va a eliminar la sangre. Necesita aumentar la fuerza para poder eliminar esa sangre porque ya es mucho. Y segundo, al estar aumentada la resistencia vascular periférica, es decir, la fuerza que ejercen los vasos sobre el ventrículo, va a ser más difícil para el corazón poder enviar la sangre a todo el cuerpo, lo que va a crear que disminuya el aporte de oxígeno y que el corazón necesite más oxígeno para poder funcionar normalmente. Esto es como un círculo vicioso. El corazón va a tratar y va a tratar y va a tratar de compensar hasta que ya no va a poder más y se debilita. Y esto puede llevar a la muerte, ¿cierto? Pero hay condiciones que casi, o sea, lo que menos genera la muerte es la insuficiencia cardíaca congestiva, sino mecanismos, condiciones que se empiezan a presentar en el cuerpo que hacen que el cuerpo empiece a generarse. Y cuando el cuerpo entra en un proceso en el cual necesita que el corazón esté lo suficientemente fuerte, no lo va a estar. Un ejemplo de esto es en una neumonía. Empieza a aumentar el requerimiento de oxígeno. En la neumonía, no puede suplir el cuerpo ese requerimiento de oxígeno que le está pidiendo el corazón. ¿Por qué? Porque hay una restricción en la difusión y hay una disminución en la difusión y en el aporte de oxígeno a la sangre. Al haber una disminución en el aporte de oxígeno a la sangre, pues el corazón no va a poder suplir su necesidad y se va a parar, va a haber una falla y también nos puede ocasionar una falla multisistémica o multiorgánica porque el cuerpo no está llevando suficiente oxígeno. Y así funciona la insuficiencia cardíaca congestiva en el cuerpo. Congestiva tiene varias clasificaciones y según la clasificación tiene su causa. Encontramos insuficiencia cardíaca congestiva según el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco, el tiempo o la cavidad que se ve afectada. En la insuficiencia cardíaca, según el ciclo cardíaco, quiere decir que en qué momento del ciclo cardíaco se está generando la insuficiencia, si en la sístole o en la diástole. Recordemos, la sístole es el proceso en el cual el corazón se contrae para eyectar la sangre fuera de él, hacia el resto del cuerpo. Y la diástole es el proceso donde se relaja para volver a llenarse de sangre. Una insuficiencia cardíaca sistólica, en el corazón se está llenando apropiadamente, pero la fuerza de contracción está disminuida. ¿Qué patologías causan esto? La cardiopatía isquémica, la cardiopatía dilatada, valvulopatía o miocarditis. Una insuficiencia cardíaca diastólica se da cuando el corazón no se llena apropiadamente, pero sí tiene la fuerza de contracción adecuada. Y esta se da por miocardiopatías hipertróficas, miocardiopatía restrictiva, hipertensión arterial o pericarditis. En la sistólica vemos que la FEBI va a estar disminuida y en la diastólica la FEBI va a estar igual. ¿Por qué les digo esto? Hoy en día ya no se utiliza casi la clasificación sistólica o diastólica, ahora se le llama clasificación con FEBI disminuida o insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. ¿Qué es la FEBI? Es la fracción eyectada por el ventrículo izquierdo. Cuando hay una FEBI normal, cuando la cantidad de sangre total del ventrículo
es eliminada hasta su 50%. ¿Sí? Se tiene que eliminar el 50% de esa sangre que hay en el ventrículo. Si se elimina menos del 50%, hay una FEBI disminuida, por ende hay una insuficiencia cardíaca y una congestión a nivel cardíaco. Bueno, segunda clasificación, según el gasto cardíaco. Si es de bajo o alto gasto cardíaco. La insuficiencia cardíaca de bajo gasto, el corazón se encuentra débil y esto es causado por cardiopatías isquémicas, cardiopatía dilatada, hipertensión arterial, diabetes, valvulopatías, miocarditis o pericarditis. Y en la insuficiencia cardíaca de gasto elevado o de gasto alto, el corazón está normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay otra condición que está generando una demanda mayor en el cuerpo, ¿cierto? La cual el corazón no es capaz de suplir porque él está haciéndolo a su máxima expresión, pero el cuerpo tiene otros requerimientos. Esto se debe acá, ¿a qué? A enfermedades como ¿cuáles? Enfermedad de Piaget, el beriberi, fístulas arteriovenosas, anemia, hipertiroidismo, embarazos en una sepsis que es una infección generalizada o cuando hay una insuficiencia hepática. Es decir, en estas enfermedades el cuerpo necesita más oxígeno, más gasto, o sea, que se aumenta el gasto cardíaco y la perfusión, pero el corazón no puede hacer más. La insuficiencia cardíaca según el tiempo puede ser aguda o crónica. ¿Esto qué quiere decir? En el tiempo que se esté presentando o cómo se están presentando los síntomas. Si se están presentando de una manera precipitada, en la aguda, por ejemplo, es de una manera precipitada, es rápida y hay una condición que disminuye el aporte de oxígeno, pero puede resolverse con el tiempo. O también se puede volver crónica, que es cuando ya hay un daño permanente y el paciente ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca que van a ir empeorando con el tiempo. Y la cuarta, que según la cavidad afectada, puede ser izquierda o derecha. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el daño cardíaco predomina. Recordemos, la circulación mayor. El lado izquierdo envía el oxígeno hacia los tejidos del cuerpo y recibe la sangre oxigenada desde los pulmones. Si hay un exceso de líquido que no llega al corazón, se va a acumular en el pulmón y va a generar sintomatologías como disnea. Si no se envía la sangre con oxígeno al cuerpo, tendremos síntomas como uñas quebradizas, caída del pelo, fatigabilidad. Y en la insuficiencia cardíaca derecha, que es la que envía la sangre a los pulmones y recibe toda la sangre del cuerpo, es decir, la circulación menor, cuando esta es insuficiente, se estanca toda la sangre generando una congestión o una acumulación de líquido en el cuerpo, o sea, una acumulación de líquido a nivel sistémico, que va a aumentar la presión hidrostática, empezar a haber edema en los miembros inferiores y a una acumulación de líquido en los terceros espacios del cuerpo, como cuáles, como el peritoneo, la pleura y pues demás espacios que hayan en el cuerpo. En los síntomas de los pacientes, como les decía ahorita,
son muy característicos dependiendo del tipo de la insuficiencia que se esté presentando. Entonces, en el lado izquierdo, como lo que encontramos es una congestión a nivel pulmonar, los síntomas van a estar relacionados con la respiración. Encontramos disnea, que es la dificultad para respirar, ortopnea, que es la dificultad para respirar mientras está acostado, y un síntoma muy característico es la disnea paroxística nocturna, que es que el paciente se levante, o sea, esté dormido y se levante de forma precipitada y rápida porque se siente que se quedó sin respirar. Encontramos también la hipertensión pulmonar en pacientes con fatigabilidad, cansancio, frialdad en las extremidades, edema pulmonar, síncope, que es desmayos repentinos por la falta de oxígeno y de irrigación al cerebro, cianosis distal por la falta de oxígeno y de perfusión de los tejidos. Y a la auscultación vamos a escuchar crépitos, que son ruidos sobreagregados y que se escuchan así. Bueno, al lado izquierdo, cuando encontramos una insuficiencia cardíaca izquierda, como la congestión es a nivel sistémico, vamos a encontrar unos síntomas muy diferentes, como lo son la ingurgitación yugular, que es cuando la vena yugular se ve súper grande. También vamos a encontrar edema, casi siempre localizado o en la parte de los pies, en las extremidades. Esto se debe a la gravedad y al acúmulo de líquidos que genera la insuficiencia cardíaca. Y en sintomatología grave encontraremos anasarca, que es un edema generalizado. También encontramos esplenohepatomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso y del hígado. Encontramos ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Encontramos una cirrosis hepática, que como es de origen cardíaco se le va a llamar cirrosis cardíaca. Y el reflejo hepatoyugular, que es ese de dolor en el hígado, y al presionar sobre el hígado vamos a ver cómo la vena yugular se va a ver que empieza como a crecer, a ponerse grande y a dilatarse y o sea, como esa palpitación. Esos son los síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos identificar la insuficiencia cardíaca congestiva? Es muy importante y casi siempre se diagnostica según la clínica del paciente. Entonces es muy importante la anamnesis, que es ese interrogatorio que se le hace al paciente, donde podemos ver y vamos a preguntarle si tiene síntomas o si tiene enfermedades que puedan causar una precipitación de una insuficiencia cardíaca congestiva. Si de pronto es porque tiene una falta de adherencia a el tratamiento de una patología base, como por ejemplo que no se tome los medicamentos hipertensivos. Si sufre de hipertensión, es el tipo de dieta que mantiene o que lleva, porque si digamos hay un aumento en el consumo de sal y de sodio, también puede aumentar la actividad cardíaca. Si tiene de pronto una cardiopatía isquémica o un infarto agudo del miocardio anterior a la consulta, o si ya ha tenido estos episodios, si tiene arritmias o si se siente descompensado, tiene descompensación respiratoria, enfermedades respiratorias crónicas, y el tipo de fármacos que consume, si es alcohólico, si de pronto consume drogas como la cocaína. Y la otra ayuda que vamos a tener es la exploración física, en la cual nos vamos a ayudar
eh, donde nos vamos a ayudar de criterios como los criterios de Framing y se puede ir haciendo una clasificación de la insuficiencia según la sintomatología y los signos que presente. Entonces se clasifica, digamos, primero vamos a ver y mirar si se hizo una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos saber esto? Acá encontramos síntomas mayores y síntomas menores. Síntomas mayores, tanto respiratorios, cardiovasculares y congestivos sistémicos. Para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca se necesitan que hayan dos síntomas mayores y uno menor, o uno mayor y dos menores, es decir, debe presentar al menos 3 síntomas de todos los de esta lista. Entonces con esto nos podemos ir ayudando. Y para clasificarlo, entonces en el tipo de estadio también se utiliza que si presenta factores de riesgo, esto lo vamos a ir haciendo, o sea, esto nos sirve para saber cómo preguntarle y qué preguntarle al paciente en el momento de la anamnesis y la exploración física. ¿Qué debemos buscar en el paciente para identificar una insuficiencia cardíaca? También podemos mandar un examen de orina. Se mandan exámenes de orina, un cuadro hemático completo, ecocardiograma, un ecocardiograma y un ecocardiograma y un electrocardiograma y radiografía de tórax. Vamos a evidenciar en la con las evidencias radiológicas o las ayudas radiológicas que le tomamos al paciente. Entonces, en las radiografías de tórax encontraremos la vascularidad, cómo está la vascularidad y si hay congestión pulmonar, si hay infiltrados y lesiones en los pulmones, el índice cardiotorácico, tamaño y forma de las cavidades cardíacas, anomalías de los grandes vasos y la delimitación del corazón, si el corazón está, digamos, muy dilatada los ventrículos, si está muy grande. Y en el ecocardiograma podemos ver la masa ventricular, el tamaño de las cámaras, cómo está funcionando la sístole y la diástole y podemos evaluar la mejoría de los ventrículos. En la radiografía podemos evidenciar dónde está el edema pulmonar, casi siempre que se localiza en las bases, entonces vamos a ver alteradas las radiografías en la base del pulmón y podemos ver la evolución de un edema pulmonar si lo presenta. Los cambios en el cuadro hemático. El cuadro hemático, entonces se manda un cuadro hemático completo donde se revisará la creatinina, el BUN, la glucosa, la bilirrubina, electrolitos, eritrosedimentación y perfil hepático y de lípidos. Todo esto para poder identificar si hay alteraciones, si hay anemia o si los niveles de sodio y potasio están altos, que esto nos estará mostrando que hay unos mecanismos compensatorios o una retención de líquidos. También podemos ver si está aumentada la hormona antidiurética, la angiotensina y todo lo que es con el sistema renina angiotensina aldosterona y los mecanismos compensatorios. Vamos a evaluar eso. Mirar también cómo están funcionando y qué daños hay a nivel renal y hepático, que suele suceder mucho como una complicación, y pues ya poder mirar y tomar decisiones sobre cómo se va a tratar el paciente y cómo solucionar. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el tratamiento médico, entonces encontramos tratamiento médico no farmacológico y tratamiento farmacológico. En el no farmacológico se le da una educación al paciente sobre su enfermedad y sobre cómo debe tratarla y la importancia de la adherencia al tratamiento para evitar complicaciones y evitar la muerte. Ya que la insuficiencia cardíaca cuando no se controla de manera adecuada nos puede llevar a la muerte. Se hace un control de peso donde se verifique que el paciente no suba más de 2 kilos a la semana, porque con esto podemos evidenciar qué tanto líquido está reteniendo. Se hace una restricción hídrica de 1 a 2 litros diarios, dependiendo de la gravedad y
de la cantidad de líquido que esté reteniendo. Esto para intentar disminuir la congestión y el edema. Se demanda una dieta hipograsa e hiposódica, es decir, baja en grasa y baja en sodio, que esto puede aumentar la contracción muscular y también se manda pues como una recomendación el ejercicio y la eliminación del tabaco y del alcohol si lo consume. En el tratamiento farmacológico encontramos los IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los ARA2, si hay digamos una tos molesta, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona para eliminar síntomas de congestión como el edema, la disnea, y acá se mandan los más conocidos, la furosemida y la hidroclorotiazida. El objetivo de este tratamiento médico es prevenir y enlentecer el proceso de la insuficiencia cardíaca, aliviar los síntomas y mejorar la capacidad al ejercicio y a las funciones normales de un paciente, que no tenga tantas complicaciones al momento de realizar sus actividades normales cotidianas, disminuir el número de ingresos al hospital y mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia. El tratamiento terapéutico. La intervención de nosotros como terapeutas respiratorios en una insuficiencia cardíaca congestiva es de gran importancia y tenemos dos rutas: el uso de la oxigenoterapia y la utilización de técnicas. La oxigenoterapia, ¿para qué? En el momento en el que el paciente presenta una insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo, que tiene sintomatología pulmonar como disnea, ortopnea, hipoxia, y vemos cianosis también, entonces necesitamos mantener el paciente bien oxigenado y ventilado. Entonces el uso de la oxigenoterapia va a corregir esa hipoxemia, que está acompañada en su mayoría de veces por el defecto restrictivo de un edema. Aliviar el aumento de la hipertensión pulmonar por aumento de la resistencia vascular periférica y del trabajo del consumo de oxígeno, y prevenir la desaturación durante la aplicación de las técnicas y los ejercicios. En las técnicas y ejercicios tenemos la reeducación diafragmática, que va a aumentar la capacidad vital por el cambio de volumen intratorácico; el fortalecimiento diafragmático, que busca incrementar la fuerza y la resistencia del músculo diafragmático; y vamos a mantener una posición semisentado, esto con el fin de evitar la redistribución del líquido intersticial. Espero que esta información les haya sido útil. Gracias por visitar nuestro canal y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.